Hola amigos, Namaste. Bienvenidos a Descubriendo India. Hoy traemos la segunda parte de los inventos y descubrimientos de la India. Empecemos. La órbita de la Tierra. Los ciclos de tiempo cosmológicos hindúes encontrados en el Surya Siddhanta, un escrito en sánscrito que habla de la astrología india en 14 capítulos, describe las reglas para calcular los movimientos de varios planetas y la Luna en relación con varias constelaciones, y calcula las órbitas de varios cuerpos astronómicos, pero también este da el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. Las matemáticas. Las civilizaciones más antiguas del Valle del Indo y el subcontinente indio fueron de gran influencia para el mundo moderno y eran muy competentes en las matemáticas. Hay pruebas de que los conceptos del sistema decimal, el cero, la regla, la aritmética, el álgebra, la geometría y la trigonometría se originaron en la India. En la época clásica de las matemáticas indias, las contribuciones importantes fueron hechas por eruditos como Aryabhata, Brahmagupta y Bhaskara II. Una de las primeras pruebas de esta competencia matemática se descubrió en la primera mitad del siglo XX, en los restos de los dos centros urbanos de Harappa y Mohenjo-Daro. Esta civilización desarrolló una avanzada tecnología para construir ladrillos de barro. Habían construcciones de calles perfectas en ángulos rectos. Desde una perspectiva matemática, la contribución más significativa e importante de esta civilización fue el descubrimiento de sistemas y medidas. Estas graduaban el peso cúbico. También se dice que las reglas estaban hechas de marfil y tenían una inscripción muy clara y precisa de las subdivisiones decimales. La cura para la lepra y la litiasis. India ha contribuido sustancialmente al campo de la medicina durante siglos. Los indios primero identificaron y curaron la lepra mediante el uso de remedios antiguos mencionados en el Atharva Veda. Aunque el nombre de su inventor sigue siendo desconocido, la litiasis se refiere a la formación de cálculos en el cuerpo, y la India fue la primera en tratar esta enfermedad en un tratamiento descrito en Sushruta Samhita, un libro de texto sobre cirugía antigua. La cirugía de cataratas. Sushruta, un cirujano indio que vivió en el siglo V a.C., fue uno de los grandes maestros de esta técnica y el primer cirujano de cataratas. En la India, la cirugía de cataratas se realizaba con una herramienta especial llamada Yavamukhi Salaka, una aguja curva que se usaba para aflojar el cristalino y empujar la catarata hacia la parte posterior del ojo. El cirujano usaba mantequilla caliente para empapar los ojos y luego les colocaba vendajes hasta que sanaran. Finalmente, esta operación se extendió más tarde al oeste y en todo el mundo. Si bien puede parecer increíble, es verdad. La cirugía plástica. La India también es pionera en el desarrollo de las primeras cirugías plásticas, que se llevaron a cabo en India desde el año 2000 a.C. Cuando hablamos de cirugía plástica, estética o reparadora, nos referimos a la especialidad de la cirugía cuyo objetivo es devolver la integridad anatómica al cuerpo o corregir alguna alteración o defecto físico. Sushruta estandarizó diferentes técnicas, procedimientos específicos e inventó la práctica de la cirugía plástica y las reconstrucciones faciales. Su especialidad era la rinoplastia, la reconstrucción de la nariz, y no porque tuviese especial devoción por este apéndice, sino por la costumbre que tenían en la India de amputar la nariz como forma de castigo. A los criminales convictos
y a las mujeres acusadas de adulterio se les cortaba la nariz para marcarlos y debían vivir con este estigma durante el resto de sus vidas. Así que para los que habían sufrido este castigo, aquella intervención les ofrecía una oportunidad de recuperar su dignidad y volver a llevar una vida normal. Y lo más curioso es que todavía hoy se sigue practicando esta reconstrucción con el mismo método descrito en el Sushatra Samhita. Hotmail. Lo crearon el emprendedor indio Sabir Bhatia y el estadounidense Jack Smith. Hotmail se considera uno de los primeros servicios de correo electrónico gratuitos basados en la web del mundo y fue lanzado el 4 de julio de 1996, que luego fue adquirido por Microsoft. El ajedrez. Este estratégico juego de mesa se originó en la India a mediados del siglo VI, durante la época de la dinastía Gupta. El rey indio, Balhait, ordenó a un brahman indio diseñar un juego para fomentar la inteligencia de su pueblo. El significado del nombre de este juego en sánscrito es Chaturanga. Representa a un ejército de 4 divisiones. El ludo. El ludo es un juego de mesa de tablero originario en la India medieval, el cual ha sido descrito históricamente como el juego oficial del país. Este tradicional juego de mesa es sin duda uno de los más famosos y antiguos del mundo. Se originó en la India en el siglo VI. La evidencia más temprana de este juego en la India es la representación de tablas en las cuevas de Ayanta. Una variante de este juego llamado ludo llegó a Inglaterra durante el Raj británico. El USB. Un hombre con muchos elogios en su haber, Ajay Bhatt, un arquitecto informático indioamericano, hizo el USB, un pequeño dispositivo de almacenamiento extraíble que es capaz de almacenar una gran cantidad de datos. Además, es fácil de transportar y usar. La fibra óptica. La información es el motor de nuestra sociedad. No imaginamos un día sin enviar un correo electrónico o navegar por Internet. El término fibra óptica hoy en día nos resulta algo cotidiano y familiar. Un medio de transmisión que está presente en muchos hogares. El Dr. Narendra Singh Kapani es pionero en la tecnología y el padre de la actual fibra óptica. Pero el señor Jagadish Chandra Bose inventó la tecnología de la comunicación inalámbrica que permite a las personas comunicarse rápidamente y transmitir información a distancia sin la necesidad de conductores eléctricos, cables o alambres. La telegrafía. Todos sabemos que Marconi recibió el Premio Nobel de Física en 1909 por su contribución al desarrollo de la telegrafía sin hilos. Pero la primera demostración pública de las ondas de radio para la comunicación fue hecha por Sir Jagadish Chandra Bose en 1895. El juego de las serpientes y la escalera. El tradicional juego de las serpientes y las escaleras, similar a un crucigrama, fue inventado en la India, asociado inicialmente a un juego de la moral. Posteriormente se extendió a Inglaterra y luego fue introducido en Estados Unidos por el pionero Milton Bradley en 1943. La azúcar refinada. El azúcar es un producto que en la actualidad no falta en ningún hogar. Lo encontramos en gran cantidad de alimentos, pero quizás no conoces la historia del azúcar. El azúcar se produjo por primera vez a partir de plantas de caña de azúcar en el norte de la India. El proceso de producción de azúcar cristalizado a partir de la caña de azúcar se descubrió en la época de los Guptas imperiales y la referencia más antigua de azúcar confitada proviene de la India. El crescógrafo. El crescógrafo es un dispositivo para medir el crecimiento de las plantas. Fue inventado a principios del siglo XX por el científico bengalí Sir Jagadish Chandra Bose. El Pentium Chip de Vinod Dham.
La mayoría de nosotros probablemente sepa que los chips de microprocesador Pentium juegan un papel vital en la velocidad y el rendimiento de una computadora. El primer chip Pentium fue inventado en 1993 por Vinod Dan, un tecnológico de origen indio. Dan estaba trabajando en Intel cuando él y su equipo desarrollaron el chip Pentium. Ahora el mundo lo conoce como el padre de los procesadores Pentium. Bueno amigos, nos vemos en otro episodio de Descubriendo India. Hasta pronto. Por favor, suscríbanse, comenten y compartan nuestros vídeos. Hasta pronto. Dhanjavad. Gracias.